capítulo número 22, Apocalipsis 22, por favor, ahí en sus Biblias, vamos a dar lectura. Voy a leer del versículo 17 al versículo 21, por favor, ahí en la palabra de Dios. Y nos estamos acercando aquí en esta porción de la palabra de Dios a el último texto que vamos a tener inspirado por Dios. Dios ha hablado acerca de las cosas que deben suceder pronto, pero aquí específicamente va a hablar de uno de los anhelos que debe tener la iglesia. Estas últimas semanas hemos hablado acerca de la iglesia, pero una de las cosas también que debe esperar la iglesia es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé cada cuánto usted piense en que Cristo va a venir por nosotros, pero regularmente en la vida de un cristiano es algo que se olvida. Es algo que a veces uno dice, bueno, pues tal vez lo tiene uno en mente, pero no lo está constantemente pensando en ello, no está constantemente anhelando ello, no está observando las señales que pasan en las noticias, las señales que suceden a través del clima y de las cosas que van a suceder pronto, dice la palabra de Dios. Ahora, quiero llevarnos aquí a Apocalipsis 22, 17, donde la palabra de Dios dice, y el Espíritu y la esposa, dice. Ahora, está hablando de la esposa. ¿Quién es la esposa? La iglesia, nosotros. Es decir, esto debe ser el anhelo de nosotros. No debe verlo como de un tercero, sino debe verlo como algo propio. Algo que usted debe anhelar, algo que usted debe buscar, algo que usted debe añorar, algo que usted debe sentir en su corazón. El Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas, es decir, Cristo, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí ven, Señor Jesús. Mire esto. El Señor dice, ciertamente vengo en breve. ¿Y cómo contesta la esposa? Amén. Así sea. Sí, ven, Señor Jesús. La iglesia, amados hermanos, debemos esperar con gozo, con entusiasmo, con solicitud la venida del esposo. Amén. Él dijo, yo voy a venir. Yo voy a venir. Y cada día que pasa y cada cosa que vemos es un indicio de que la venida del Señor ya está presente. Señor, te ruego una vez más que tu gracia sea sobre la vida de cada uno de nosotros. Úngenos para poder a mí predicar y a mis hermanos escuchar lo que solo tú, Señor, quieres hablar a tu iglesia. Tú conoces, Señor, las limitaciones que pudiéramos tener. Pero, Señor, a ti venimos, delante de ti nos presentamos para rogar, Señor, que hables, alientes y esfuerces a la iglesia para seguir adelante con lo que tú en tu buena mano nos concedes. Ayúdanos, Padre Celestial, tu gracia sea sobre la vida de la iglesia. Ayúdanos a esperar tu gloriosa venida. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Vamos ahí a Juan capítulo número 14, por favor. Juan capítulo 14. Encontramos aquí el ministerio del Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo está ya hablando. De hecho, esto sucede en el aposento alto. Y el Señor está dando las últimas palabras en cuanto a su ministerio. En cuanto a su ministerio está dando las últimas palabras y Él está con sus discípulos. Ellos están turbados, ellos están tal vez de una manera en la cual ellos están tristes porque
porque el Señor les acaba de decir que Él se va. El capítulo anterior, en el versículo 36, le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me podéis seguir ahora, mas me seguiréis después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le dijo: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y luego llega el versículo 1 del capítulo 14, que es el mismo contexto, y le dice: no se turbe vuestro corazón. El Señor llega a traer quietud, a traer paz a la vida de los apóstoles, y les dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre, habla del cielo, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí vemos por primera vez en la historia o en los evangelios, la mención en el cual el Señor está hablando con la iglesia y les dice: miren, no se deben turbar en su corazón. Yo les dije que estaría aquí, yo les enseñaría, yo estaría con ustedes, pero yo tengo que partir al Padre, dijo el Señor Jesucristo. Pero no los voy a dejar solo. En el siguiente capítulo, que es el 16, les dice: yo les enviaré el Consolador. Es más, les conviene que yo me vaya, porque si me fuere, os enviaré el Consolador, y Él redarguirá, él vendrá a vosotros, y Él va a redarguirlos de pecado, de justicia y de juicio. Y eso está expresando, está diciendo, y está de esa manera clara, o de esa manera en la cual podemos nosotros disculpen, me pidió la ubicación el misionero de la iglesia, se la había mandado, pero no sé qué pasó. Y encontramos cómo el Señor aquí en este momento le está diciendo a los discípulos, les está diciendo: miren, yo me voy a ir, pero les voy a dejar el Consolador, y les conviene que yo me vaya, porque Él va a convencer a la gente. Ustedes no tendrán que hacer la obra solos, el Espíritu Santo va a hacer la obra por ustedes. Ahora el Señor les dice: si me fuere, versículo 3, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ahí tenemos por primera vez mencionado la venida o el regreso inminente de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, amados hermanos, como iglesia podemos saber claramente que el Señor está en los cielos. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, usted y yo recordamos cómo Esteban levantó sus ojos al cielo y miró al Señor Jesucristo sentado a la diestra del Señor o del Padre Celestial. Y nosotros podemos saber, amada iglesia, amados hermanos, que una de las cosas que el Señor está haciendo es que el Señor está allá en la gloria preparando un lugar para todo aquel que le recibe, para todo aquel que cree en Él como Salvador. Usted y yo, en el momento en el cual somos salvos, dice la palabra de Dios en Efesios que el Señor nos hizo sentarnos en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, usted y yo estamos sentados aquí. Bueno, yo estoy parado, pero usted está sentado aquí, y este no es un lugar celestial, pero está hablando de una posición, que usted pertenece al cielo, que su morada está en los cielos, de que allá usted y yo pertenecemos. ¿Por qué? Porque el Señor ha prometido venir por nosotros. Ahora, han pasado cerca de 2000 años. Y encontramos en la palabra de Dios cómo es que la iglesia primitiva estaba esperando la venida del Señor, y la iglesia primitiva estaba expectante, deseosa, estaba añorando la venida del Señor Jesucristo, y la iglesia, amados hermanos, estaba buscando que el Señor ya regresara. Y eso sucede, por ejemplo, en momentos cuando aquellos cristianos en los primeros siglos, en el primer siglo de existencia, podemos nosotros entender cómo es que muchos de los que estaban siendo llevados a esos lugares para ser matados, para ser muertos por animales en el Coliseo romano. Vamos a encontrar que muchos de ellos, cuando morían, decían: Señor, ven por mí, y clamaban por la venida del Señor. Y ellos decían a sí mismos: no, es que yo no tengo aquí un lugar permanente, mi ciudadanía no está aquí en la tierra, mi ciudadanía está allá en los cielos. Y muchos de los cristianos en el
mismo apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios, capítulo número 16, dice en el versículo 22 lo siguiente. 1 Corintios 16, 20. Dice la escritura lo siguiente, el apóstol Pablo escribiendo, y dice en el 21: yo Pablo os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea maldito, sea anatema. Y luego va a expresar una frase que está en el griego, en el arameo, perdón, que se puede decir maran atá, que esta palabra o este conjunto de palabras que nosotros a veces hemos oído como maranata, pero es maran atá. Esto quiere decir el Señor viene pronto. El apóstol Pablo quiere decir que él estaba esperando que cuando él estuviera en vida viniera el Señor Jesucristo. Y ahora, ¿en qué años vivió el apóstol Pablo? El apóstol Pablo fue contemporáneo de Pedro, de los apóstoles, inclusive del Señor Jesucristo. Pero la iglesia primitiva, una de las cosas que esperaba, una de las cosas que añoraba, una de las cosas que estaba él buscando que pudiera llegar es la venida del Señor Jesucristo. Y amados hermanos, nosotros no debemos ser la excepción. En 1 Tesalonicenses, capítulo número 4, el apóstol Pablo también escribiendo, y esta es una de las primeras epístolas que escribe el apóstol Pablo, y dice en el versículo número 13, capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos llegado hasta la venida del Señor. Ahora, miren la manera en la que Pablo está escribiendo. Está diciendo: mira, nosotros que vivimos, nosotros que vamos a estar en la venida del Señor. Ahora, déjenme preguntarle, el apóstol Pablo estuvo con vida cuando el Señor vino. En realidad el Señor no ha venido, y el apóstol Pablo ya está con el Señor. El apóstol Pablo vivió en el siglo I y él estaba ahí buscando y estaba esperando la venida del Señor. Estaba ansioso de poder ver lo que el Señor iba a manifestar. Ahora, yo creo, hermanos, que esto es importante y muy relevante para nosotros como iglesia. Para ello, amados hermanos, tenemos por el mismo Señor Jesucristo una serie de parábolas que nos hablan acerca de este acontecimiento, que señala una vez más: la iglesia primitiva estaba esperando. La iglesia primitiva estaba deseando. Ahora, déjeme preguntarle algo. ¿Usted cree que en cuanto a la iglesia primitiva, el hecho de poder estar esperando, hablamos de Pablo tal vez, y del apóstol Pablo, en el hecho de poder decir: el Señor va a venir, hoy viene, mañana viene, el Señor viene, probablemente esta mañana, esta tarde, esta noche el Señor va a venir? Esa manera de pensar, ¿usted cree que le va a llevar a vivir de una manera diferente? La iglesia primitiva, yo creo que por eso es que buscaba alcanzarlo más en cuanto a almas, vivir mejor para el Señor, estar mejor preparado, porque el Señor vendrá, y dice la Escritura, como ladrón en la noche. Hermanos, cabe mencionar que del día y de la hora nadie sabe, pero sin embargo la Escritura dice que cuando venga el Señor, o antes de la venida del Señor, dice la Escritura que oiréis de guerras, rumores de guerras y situaciones así. Y también dice la palabra de Dios que debemos poner atención en la higuera que es Israel. Hoy en día, hermanos, las noticias, por muchos conflictos en Medio Oriente, apuntan a Israel. Los enemigos de Israel se han levantado una vez más, y mucho de lo que sucede en la Escritura lo vemos aún delante de nuestros ojos en las noticias que vemos día a día en nuestro país. Déjeme decirle algo: cada vez que en las noticias a nivel mundial se hable de Israel, usted y yo debemos estar bien atentos, porque son señales de las cuales Dios dijo: esto va a suceder. Debo recordarles que Israel es el pueblo de Dios.
Debo decirles, amados hermanos, que nosotros debemos siempre buscar en el sentido correcto de la palabra apoyar a Israel y orar por Israel. Y cuando surgen conflictos como este que se ha desatado allá en Medio Oriente y estos días que ha habido ataques y todo eso, deben hacernos saber que esto, el Señor dijo, habrá todo ello. Pero eso, hermano, es un indicio de que el Señor está cerca. La venida del Señor Jesucristo, amados hermanos, sin lugar a dudas es más inminente en nuestros días que en los tiempos del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, aquí acabamos de ver que él estaba diciendo, yo voy a presenciar la venida del Señor, y él estaba así, y mire, hermano, han pasado ¿cuántos años? Cerca de 2000. Cabe mencionar que el Señor Jesucristo, amados hermanos, ahí en Mateo capítulo número 25, nos va a dejar una parábola o una serie de parábolas que tienen que ver con estos tiempos. Cabe mencionar que en el capítulo anterior nos dice que nadie sabe cuándo se llevará a cabo lo que se conoce como el rapto. El primer acontecimiento que esperamos en el panorama o en el calendario divino se llama el rapto. El rapto va a desatar una serie de cosas que van a venir y van a suceder, que están escritas en el libro de Apocalipsis, en el libro de Daniel, en el libro de Mateo, en el libro de Lucas y otros libros de la palabra de Dios, en los cuales eso es como si fuera una especie de tapón puesto, que cuando sea quitado esto, entonces se desahogará ese río. Todos los acontecimientos van a comenzar a suceder cuando venga que se conoce como el arrebatamiento, el rapto. Aquí mismo nos los va a describir en Mateo 25, donde dice que estarán dos en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Ese es el rapto, en el momento en el cual el Señor venga por aquellos que han creído en Él, por aquellos que le aceptaron, por aquellos que fueron salvos. No vendrá por una denominación, no vendrá porque yo soy hijo de pastor o hijo de mi mamá que era cristiana y mi papá que era cristiano. No, vendrá por todo aquel que haya invocado el nombre del Señor. Y el Señor mismo vendrá. Pero ahora en el capítulo 25 dice la palabra de Dios, versículo 1, que entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ahora mire esto, dice salieron a recibir al esposo en singular. No está diciendo que cada una de ellas salió a recibir a su esposo. Está hablando del esposo. En este caso el esposo es el Señor Jesucristo. Y dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus lámparas y juntamente tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. Ahora mire esto. Es allí donde estamos nosotros. Es allí donde han pasado más de 2000 años y donde muchas iglesias, debo mencionarlo así, muchas personas han dicho, no, es que el Señor a lo mejor ya vino. Hubo un hombre en el siglo XIX que dijo, no, es que el Señor vino pero de manera espiritual. Y él se atrevió a decir inclusive fechas en las cuales el Señor iba a venir de manera presencial. Cuando vio que no vino en esa fecha, dijo, no, es que sí vino, pero vino en espíritu, y empezó a decir una serie de doctrinas falsas, y surge lo que se conoce como testigos de Jehová. Hermanos, es porque muchos se han debilitado y han bajado la guardia y se han cansado de esperar la gloriosa venida del Señor Jesucristo. Y déjeme decirle algo, hay muchas iglesias cristianas que ya no creen hoy en día en la venida del Señor Jesucristo. Sin embargo, la palabra de Dios dice que el Señor vendrá. Y Él dijo, ciertamente vengo en breve. Y Él añadió diciendo, ciertamente vengo pronto. Es la promesa del Señor. Ahora, en el versículo número 4 dice que los prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salir a recibirle.
Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Aquí tenemos esta parábola. Ahora note esto, esta no es una historia, esta es una parábola que el Señor está anunciando. No significa que las cosas van a suceder tal y como se nos está diciendo aquí, sino es una manera de poder ilustrarnos lo que sucederá. Lo que en otras palabras podemos entender es que nosotros como iglesia debemos estar preparados siempre a la venida del Señor. Usted y yo, amados hermanos, debemos estar siempre con ese pensar como tenía Pablo, y decía: el Señor vendrá por mí, y nosotros que vivimos recibiremos al Señor en el aire. Es decir, debemos tener un pensamiento de que en este día el Señor Jesucristo podría venir. ¿En qué nos sirve a nosotros como iglesia? Bueno, es sumamente importante, hermanos, para nosotros como iglesia, porque si nosotros tenemos ese pensar, esa manera de tener en nuestra mente que el Señor viene por nosotros, créanme que nuestra manera de vivir cambia. Estas vírgenes estaban allí, sabían que el esposo vendría. Ahora, esto podemos entenderlo también, y lo podemos entender en el uso y costumbres del pueblo de Israel. En los usos y costumbres del pueblo de Israel, por ejemplo, era muy diferente a los tiempos que nosotros vivimos. En los tiempos del Señor, a ver, le voy a pedir a dos novios que vengan, a ver, a Alex y Miri, pásenme un ratito aquí. Una de las cosas que encontrábamos en los tiempos del Señor Jesucristo es que, por ejemplo, cuando dos muchachos se conocían y se empezaban a tratar, no era como nuestros tiempos. Regularmente algo que hacían las familias es que ellos acordaban el matrimonio. Pero muchas veces sucedía que, por ejemplo, cuando ellos entraban o llegaban a lo que se conocía como el desposorio, era algo que ellos pactaban y trataban como familias y también como personas, y lo que sucedía es que no se casaban inmediatamente, sino que esperaban un tiempo. Cuando se desposaban, por ejemplo, una de las responsabilidades que tenía el novio, acompáñame por favor, es que el novio se iba a preparar un lugar para su novia, para su desposada. Y el novio se iba, y en aquellos tiempos no tenían señal de Wi-Fi, sí tenían teléfonos y todo eso, pero no había señal de Wi-Fi. No había mensajes y todo eso, no había teléfono, no había correspondencia, no había nada. Y lo que sucedía con la novia es que la novia se quedaba allí en casa de sus padres, y ella sabía que algún día, el día que no sabía, que ella menos esperaba, entonces el novio iba a regresar para poder entonces casarse, y entonces de esa manera ir al lugar donde el novio había ido a preparar. Esto sucedió con José y María, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que José y María estaban desposados y ellos estaban cada quien en su lugar, y el ángel viene de noche a José y le habla en sueños, y toda esa historia es el desposorio? Ahora, lo que sucedía es que la novia no sabía cuándo iba a venir el novio. Ahora, déjenme decirle algo, eso es lo que sucede con la iglesia. Nosotros somos la novia de Cristo, y nosotros debemos estar ataviados. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo va a venir el novio. El novio pudiera venir en la noche, pudiera venir en la tarde, pudiera venir a mediodía, pudiera venir en el momento que no sabemos. Por eso es que Dios, cuando habla de la iglesia, dice que el novio vendrá como ladrón en la noche, porque dice ahí en Tesalonicenses, si me acompañan por favor, en Tesalonicenses, no se cansen novios ahí. Ahorita se casan otra vez. Yo los casé hace años, ¿verdad? Ahorita los caso otra vez. Pero dice en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente
específicamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. Entonces está diciendo que el día del Señor, la venida del Señor vendrá en un momento que no se espera. Ahora, mírenme acá un momento. ¿Qué es la obligación que tenía o debería de tener la novia? La novia no iba a estar trabajando para poder tener la casa, para poder tener los bienes. Ella tenía que estar solamente esperando. Ahora, ¿qué tenía que hacer? Tenía que en los tiempos bíblicos tenía que ataviarse. ¿Qué es ataviarse? ¿Alguien sabe? Arreglarse, ponerse bonita. No quería que viniera el novio y ella anduviera con el gallo aquí, ¿verdad? O con las chanclas todavía ahí puestas. No, tenía que esperar. ¿Cuándo viene el novio? ¿Cuándo viene el novio? Bueno, del día y de la hora no se sabe, pero debes estar preparada porque puede venir como el ladrón en la noche. Y es lo que Pablo expresa cuando dice en la palabra de Dios ahí en Efesios capítulo número 5, donde la palabra de Dios dice lo siguiente. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, su novia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esa es la santificación. Y luego miren esto: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Lo que está expresando ahí la palabra de Dios es que el Señor Jesucristo ha ido al cielo, fue a preparar un lugar para nosotros y Él va a venir una vez más. Pero ¿qué es lo que espera de la iglesia? Espera que la iglesia pueda estar sin mancha, ataviada, arreglada, que pueda estar bonita para el novio. Nosotros, hermanos, somos la iglesia. ¿Y qué pasaría? Ahora miren, siéntate tantito, por favor. ¿Qué pasaría? Mire, ya se cansó y dice: pues este Alex no viene. Uno se desespera, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios en primera de Pedro: el Señor no retarda su venida, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que Él tiene su plan, tiene su propósito. Él sabe cuándo va a venir. Sin embargo, miren, hermanos, a veces en el plan de Dios nosotros como novia nos cansamos. A veces nosotros como novia decimos: bueno, pues si no vino ayer, mira, ayer me arreglé, me puse bien, mi mejor vestido, mi mejor perfume, y pues no digo eso. Ahora, yo no hablaría así del Señor, estoy hablando así de Alex. Alex no llega. Alex. Mira, hermano, esto es lo que sucede en la vida de la iglesia. A veces nos cansamos de esperar la venida del Señor, a veces nos olvidamos. ¿Y saben lo que habla de manchas y arrugas y cosas semejantes? Pecado que hay en nuestras vidas. El apóstol Pablo, yo creo que él podía correr la carrera que tenía por delante con gozo, con emoción, porque todos los días él decía: el Señor va a venir. Y yo no quiero que el Señor, si viene, me halle con la arruga de la mentira, me halle con la arruga de no leer la Biblia, me halle con la mancha de no ser una persona de oración, o que ya tenga años que no gane a alguien para Cristo, o no le testifica a alguien. Y yo no quiero que, miren, todos ahí en mi colonia me conocen como el enojón, porque azoto las puertas y todo. No, a mí me daría esta vergüenza que el Señor viniera. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros como cristianos, hermanos, debemos esperar la venida del Señor y debemos vivir como si el Señor viniera hoy mismo. Eso nos va a hacer a nosotros levantarnos del sueño y nos va a hacer arreglarnos y ataviarnos. ¿Por qué? Porque el día del Señor, hermano, se acerca. Él ya dijo ahí en Apocalipsis: he aquí, yo vengo pronto, he aquí, yo voy a estar con ustedes, he aquí, ciertamente yo vengo pronto, dijo en el versículo que leímos. ¿Y qué es lo que decía la iglesia? Recuerda Apocalipsis 22, dice la palabra de Dios, donde leíamos al inicio, expresa la palabra de Dios en el versículo 20, el versículo 17, el Espíritu Santo y la esposa dicen: ven, a ver, ven. Miren, ¿vieron cómo lo vio? Y le dijo: ven. ¿Por qué? Porque lo añora. Y después el versículo número 20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice:
Espérense, lo debe decir él. El que da testimonio de estas cosas dice. Y la iglesia dice. Amén. Si ven, Señor Jesús. Esa es la manera en la que nosotros, hermanos, como iglesia, debemos buscar que el Señor venga. Hermano, qué glorioso será el bendito día en el cual el Señor Jesucristo vendrá y sonará el shofar y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros que vivimos seremos arrebatados para estar con el Señor. Y la palabra de Dios dice que allá en el cielo, dice que viene el cielo, un cielo nuevo y una tierra nueva, y después dice, versículo 3, oí la voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aquí la novia estaba sola, estaba desprotegida, aquí la novia tenía necesidades, aquí la novia pasaba circunstancias difíciles, tenía pensamientos erróneos probablemente, pero cuando venga el Señor y venga y llegue con ella y abrazar y la tome para sí, amados hermanos, Él protegerá, Él cuidará, Él quitará toda lágrima, todo llanto, todo sufrimiento, todo dolor, todas las primeras cosas, hermano, habrán pasado, y gloria a Dios, estaremos con el Señor. Amén. Eso es la venida del Señor, hermanos. Mira, hermano, aquí sí vamos a sufrir. Sí, hermano, aquí en el mundo tendréis aflicción. Sí, aquí vamos a tener circunstancias difíciles, pero dijo Él, yo he vencido al mundo, yo te cuidaré, yo no te dejaré, yo no te desampararé, yo estaré contigo todos los días, dijo el Señor. Y mira, hermano, eso es lo que hace el Señor. Amén. ¿Qué debe hacer la iglesia? Deben vivir de una manera que agrade. Tómense un momento. Gracias. Déjeme mostrarle, amado hermano, cómo es que la iglesia debe vivir de una manera que agrada a Dios mientras esperamos la gloriosa venida de Cristo. Yo creo, hermano, que si todos nosotros tuviéramos esto en mente, el Señor viene, mire, hasta tratarías mejor a tu esposo. Amén, digan varones. Hasta con miedo. A ver, varones. Hasta, hermana, tu esposo te trataría mejor si él esperara la venida del Señor Jesucristo. Salió que hermano. Mire, hermano, déjeme decirle algo. Yo creo que muchas de las razones por las cuales andamos en un montón de pecados, escucha esto, yo creo que una de las razones por las cuales andamos en un montón de pecados es porque no estamos esperando la venida del Señor. Se nos hace cosa liviana no leer la Biblia, no orar, no asistir a la iglesia, no ser fiel en las cosas que el Señor nos ha dado. Se nos hace liviano. ¿Por qué? Porque no estamos esperando la venida del Señor. La novia ataviada debe estar arreglándose constantemente, y si saludó a alguien, yo he visto a mujeres que van y saludan a todos y luego se van al tocador a pintar otra vez. Y se van a arreglar. ¿Por qué? Porque quieren presentarse de una manera agradable. Hermano, la iglesia debe ser así. Déjenme mostrarle algunos textos en la palabra de Dios. Vamos primero a segunda de Pedro. El apóstol Pedro habló de esto y de la venida del Señor Jesucristo, y él lo va a expresar de la siguiente manera. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, la palabra de Dios dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y miren esto: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios? ¿Cómo debe vivir la iglesia? Según este pasaje de la palabra de Dios, la iglesia debe vivir una vida en santidad
en esperanza de que el Señor vendrá. Hermano, porque déjeme decirle algo, el Señor viene. Amén. Y viene pronto. Y todo ojo le verá. El Señor hará una obra grande. Debes creerlo. Mira por favor lo que escribió otro de los apóstoles, el apóstol Pablo, en 2 Timoteo capítulo número 4, por favor. 2 Timoteo capítulo 4. Dice, versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, cuando en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, se apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra del evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y luego miren esto, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. ¿En qué día? Cuando el Señor venga. Hermano, ¿qué debemos hacer? Seguir predicando, seguir en el ministerio que el Señor nos ha dado, seguir esforzándonos en la obra que Dios nos ha dado, seguir buscando ser más santos. Y en Apocalipsis dice, el que es santo santifíquese todavía, el que es justo practique la justicia. Lo que quiere decir, hermano, es que usted y yo debemos buscar vivir en mejor santidad, vivir para Dios, amar a Dios, honrar a Dios, buscar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la venida del Señor se acerca. Dijo el novio, yo vengo en breve. Vengo en breve. Hermano, podría ser hoy. Imagínate, hermano, que esta noche, en esta tarde, en este día, el Señor Jesucristo sonara aquel shofar, aquella final trompeta, y sonara, y el Señor diga, venga aquí, como dice ahí en Apocalipsis, y nosotros seamos llevados. Imagínense eso. Añoramos una ciudad celestial. Deseamos estar en el gloria. La iglesia debe tener un constante pensamiento: el Señor puede venir. Usted debe tener eso en su vida. Yo le aseguro, hermano, que si usted tiene eso en su pensamiento, en su hogar, su manera de vivir va a ser diferente. Hermano, ya no tendrías tanto tiempo para estar peleándote con tu esposo, con tu esposa. Imagínate que porque déjenme decirle algo, el Señor va a venir cuando cristianos estén peleando. En algún momento, y puede ser alguno de los que está aquí. Pues es que tú, pero es que tú también, y tú quién sabe qué, y suene la trompeta y que te haya hacia el Señor. O que te haya haciendo trampa en la escuela, con el gobierno, que te haga moviendo tus influencias para meter a tus hijos a esa escuela o hacer aquello. Hermano, el Señor puede venir pronto, y si nosotros tenemos eso en mente, yo les aseguro que el que es santo se santifica. Debo concluir dos textos más en la palabra de Dios. Ya vimos lo que dijo Pedro, lo que dijo Pablo. Veamos lo que dice Juan, primera de Juan, por favor. Todos ellos apóstoles del Señor Jesucristo. Primera de Juan, capítulo número 2, por favor. Versículo 18, dice la Escritura: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así han surgido muchos anticristos. Porque esto conocemos que es el último tiempo. Ahora voy a saltarme hasta el capítulo 3 porque es el mismo contexto. Pero en el versículo 4 del capítulo 3 dice la Escritura: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, Cristo, apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie se engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es el diablo. Note, hermanos, como tanto Pablo como Pedro como Juan
para la venida del Señor Jesucristo, están diciendo, hermanos, Pedro dijo, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, viviendo, y empieza a dar una serie de pecados. Hermanos, ya como cristianos debemos vivir para el Señor y ponernos bien con el Señor. Hermanos, si andas en algún pecado, deja tu pecado. Si andas, no sé, haciendo algo indebido, tal vez andas coqueteando a alguien que no es tu esposo, a alguien que no es tu esposa, hermano, deja el hombre impío su pecado, ya deja esas cosas, ya deja, joven, pornografía, ya deja de insinuar en tantas cosas y de hacer tantas cosas mal, de ser desobediente en la vida de tus padres. Joven, vive y ama al Señor, porque Él vendrá. Y debo terminar, solamente regreso a Apocalipsis 22. Versículo 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, vengo en breve. Vengo. Hermano, el Señor va a venir. ¿Y qué dice? Pero ¿cómo te va a ver? ¿Cómo vas a estar? ¿Estás listo? O sea, es como vimos hace un rato en esa historia, parábola de las vírgenes. Ya te cansaste. Ya no eres fiel como eras antes en tu vida cristiana. ¿Has dejado de leer la Biblia? ¿Has dejado de orar? ¿Has dejado de servir a Dios? La siguiente parábola que tenemos ahí en Mateo 25, es la de los talentos. Hermano, me temo que muchos de ustedes pueden estar en esa situación. Que Dios te llenó de talentos y te ha dado 1, te ha dado 3, te ha dado 5, te ha dado más tal vez. Pero no los estás usando. El Señor viene y vendrá como juez justo y va a pedirte cuentas y te va a decir, yo te di esto, yo te di estos, no los talentos que puedas tener, los dones que Dios te dio. Porque una cosa es tener talento y otra cosa es tener el don, los dones del Señor. Déjame decirte algo, cuando Dios te da ese don, tú debes usarlo. Miren, tenemos aquí a la familia Costa, con el deseo de servir al Señor. Y el Señor tiene planes para ustedes, porque nada se le escapa de sus manos. Él mueve circunstancias y Él abre y cierra puertas. Y cuando Él abre, Él cierra. Déjenme decirle algo. Nosotros tenemos muchos privilegios, muchas bendiciones y dones que Dios nos ha dado. Úsalos para Dios. Amén. Úsalos. En la parábola de los talentos, uno lo escondió. Le dio el talento y fue y agarró. No se va a ganar. Tienes el don de Dios. Mira, hermano, yo soy pastor y yo no tengo todos los dones del Espíritu Santo. Pero la iglesia sí los tiene. Y hay cosas que yo no puedo hacer que ustedes pueden hacer. Pero si está escondido, la iglesia no lo hace. La iglesia debe buscar ese talento, ese don que Dios te dio. Y debe desempolvarlo. Debe buscarlo. Debe ayudarlo. En este caso, este es un himnario. Lo voy a usar. Y debe usarlo, abrirlo y decir: cuando la trompeta suene aquel día y que el alba la contemplará, cuando las naciones salvas a su patria lleguen y que sea pasada lista y el estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista.
pensado que el don que Dios le da puede ser de influencia en los demás. Pero mientras esté escondido, nadie sabe. He aquí vengo pronto. He aquí vengo pronto en galardón conmigo para recompensar a cada uno según se nos llama. Amén. Hermano, déjame solamente mencionar esto. Cualquier cosa que tú hagas para Dios tiene recompensa, no aquí en la tierra. Es una recompensa no por ti, sino será una recompensa por ti. Amén. Allá es donde sabremos, tal vez testificamos, tal vez hablamos a la gente, tal vez buscamos ayudar, y ahora que estamos repartiendo en los hospitales y decimos, no, pues no se ve resultado, hermano, solo Dios sabe. Amén. Solo Dios sabe todo lo que tú, en los dones que Dios te da, Dios los va a recompensar. El Señor dijo que me honrara mi Padre. No busquen honra de mí. Amén. La honra de Dios. Amén. El Señor nos lo da y recompensará a cada uno. Si bien no fuimos salvos por obras, la recompensa sí será por las obras de Dios. Señor, la iglesia como esa novia, Señor, buscamos ataviarnos, alistarnos, prepararnos. Señor, ayúdanos, necesitamos de ti, de tu gracia, de tu poder. Te ruego, Señor, que tú bendigas a la vida de la iglesia y nos ayudes, Señor, a esperar la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Porque si eso hacemos, nuestra vida cambiaría. Nuestra conducta con nuestro cónyuge sería diferente. La manera de tratar a nuestros hijos o los hijos de tratar a los padres. La manera de desenvolvernos en nuestros trabajos, en las escuelas, sería diferente, Señor, porque esperaríamos con ese gozo, con esa alegría, la gloriosa venida de nuestro Señor. Te ruego, Señor, que tú bendigas este tiempo. Señor, no tendré tiempo para una invitación, pero Señor, pon en el corazón de cada uno de los hermanos el hecho de esperar la venida de Dios en Cristo. Cada día en esta vida, esperar el abuelo de Cristo Jesús.